Les decía a los hermanos antes de que entraran, toda la mayoría que tengan ahí su Biblia en 1 Corintios 14. Amén. Y vamos ¿cómo se llama? A tratar de hacer una pequeña exégesis en esta noche, y no vamos a tratar de hacer interpretación, sino que simplemente vamos a hacer la exégesis. Vamos así a comenzar la clase. Ya pedimos la dirección del Señor, dirección del Espíritu Santo, que sea que nos ilumine, ¿verdad? Que sea el que nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para poder entender un poco mejor. Y quiero felicitarlos porque pues, ya vamos por la clase 4 y han estado aquí pendientes. La verdad que siempre yo digo, Dios nos dio el rompecabezas, pero nunca nos lo hizo por nosotros, sino que nosotros tenemos que armar el rompecabezas. Y si fuera bien fácil, ¿verdad? Todo, pues bueno, otra cosa sería, ¿verdad? Pero nada es fácil dentro de la vida, ni nada es gratis, ¿verdad? Todo tiene un precio y ustedes están pagando un precio, su tiempo, ¿verdad? Y están dejando de hacer otras cosas por estar aquí queriendo aprender de la palabra. Eso dice mucho, y pido al Espíritu Santo que les fortalezca. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13 es el texto que está ahí en la pantalla. Dice: mientras tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. El deseo, ¿verdad?, de Pablo era que su hijo Timoteo estuviera siempre preparado para, para cuando él no estuviera, ¿verdad?, él pudiera seguir el ministerio, y como dicen por ahí, pudiera él agarrar la batuta, ¿verdad? Y poder seguir en la enseñanza. Hay mucho que se ha desarrollado, hay muchas maneras que hablábamos un poquito en que la manera de interpretar la Biblia ha venido cambiando, hay muchas metodologías, ¿no? Pero este método, ¿verdad?, que decíamos que es el método histórico gramatical, ¿no? Que nos ayuda, que se venía ya dando, pero se desarrolla ya finalmente ya con Martín Lutero y Calvino en el tiempo de la Reforma. Por eso Martín Lutero decía la sola escritura, ¿verdad? Y Calvino decía la Biblia es su propio intérprete. Entonces, lo que quiere decir es que si la leemos, la estudiamos, vamos a encontrar ahí muchas cosas. El diagrama que están viendo aquí va a ser uno no idéntico, pero uno que hice más o menos para tratar de ilustrar el proceso, ¿no? Este está en inglés, ¿no? O sea, está la lengua original, el exégesis y las teologías bíblicas y lo que se quiso decir, y al otro está los receptores, ¿no? Y la lengua y lo que dice pues ahora, ¿no? Y están las teologías sistemáticas, y está la homilética, la teología homilética, cómo se aplica todo, ¿no? Entonces, yo hice este diagrama, aprendiendo a manejar un poco este programa, ¿verdad? De Keynote, de Mac, un poquito. Uno no sabe, cuesta, pero quise darles esta figura para que a veces a través de figuras sé que podemos a veces captar un poquito más. Entonces, tenemos la misma línea de división, ¿verdad? El texto, ¿verdad?, lo que se dijo o qué se propuso el autor decir. Y decimos, ¿verdad?, en teología, el allí y entonces. Y al otro lado tenemos qué significa aquí y ahora,
¿qué significa, ¿verdad?, el texto aquí y ahora? O sea, son los receptores que somos nosotros, y pues de ahí viene la hermenéutica, ¿verdad?, que es la otra ciencia que va con exégesis, que es, vea, ya la interpretación de lo que se quiso decir. Ah, algunas ocasiones, a veces, cuando alguien se enojaba, se molestaba y la otra persona le hablaba y le quería sacar palabras, cuando estaban discutiendo, la otra persona a veces le decía, interpreta mi silencio. O sea, te quiero decir mucho con mi silencio. Y entonces lo que tratamos de hacer, interpretar los textos cuando ya hacemos una exégesis, cuando ya averiguamos, ya estudiamos y tenemos, ¿verdad?, un sentido de lo que el autor quiso decirlo, o lo que el autor dijo allí, ¿verdad?, o allá. Y entonces lo traemos, hacemos un puente y entonces hacemos una interpretación hermenéutica. Pero para entonces, ¿verdad?, vamos a necesitar lo que se llama ese proceso, y por eso esas flechitas significan un proceso, un flujo. Entonces viene la flechita y cae aquí exégesis, y entonces la flechita se va para el lado derecho de la pantalla y comenzamos. Y vamos a trabajar. Lo he tratado de reducir lo más que se pueda, y hoy vamos a tratar de llegar hasta estos cuatro puntos acá, estos cuatro procesos, ¿no?, de la interpretación. El número 4 es está ahí, lo puse ahí en el centro porque es el que está un poquito más, más trabajoso, ¿no? Pero vamos a aprender a delimitar el texto, a contextualizarlo, a ubicarlo, a descifrarlo, a hacer un bosquejo como un sermón y a resumirlo. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como latinos, ¿verdad? Latinos pensantes, es que nos cuesta pensar. Y entonces, como nos cuesta pensar, nos cuesta resumir, hacer un resumen de algo, ¿no? A veces podemos decir lo que alguien dijo, pero no podemos agarrar lo que alguien dijo y lo que otro dijo y nosotros hacer un resumen de lo que ambos dijeron. Nos cuesta tratar de analizar para después resumir, ¿no? Entonces, la exégesis, como la teología, como la filosofía, son ciencias que se preguntan, ¿no? Hacen muchas preguntas, ¿no? La tercera que tenemos acá, dice, ¿qué dice el texto, no? Eso es lo que estamos tratando nosotros de averiguar, y he escogido un texto bien difícil, bien problemático y bien, bien, que necesita mucho estudio, ¿no? Y vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿qué dice el texto? Bueno, para poder conocer el autor o al autor de un libro y saber lo que dice, es necesario establecer, ¿verdad?, o entablar un diálogo con el texto. El texto es el libro, el capítulo, versículos o el libro que usted vaya a leer. Siempre que usted lea un libro, no se coma todo lo que el libro dice. Cuestione al autor. Entonces ahí establecemos un diálogo. El autor no está ahí presente, pero usted va a hacerse las preguntas, y entonces el autor puede ser que más adelante vaya contestando esas preguntas o nunca conteste, y entonces usted pueda hacer, ¿verdad?, un análisis para después resumir y decir, este libro no me gustó. Entonces, ¿por qué no le gustó? Porque la sencilla razón, no logra el cometido o no alcanza, ¿verdad?, a decir lo que propone decirse, ¿verdad? Me recuerdo que hace muchos años le presenté yo al que era el director de un instituto bíblico donde yo daba clases, le presté un libro que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada. Se los recomiendo, muy buenísimo, muy bueno. El escritor se llama Robert Fisher, y le digo yo, ¿qué tal? ¿Le gustó el libro? No me gustó, no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Y mi esposa estaba ahí presente. No, me dijo, ya no sé con quién se quedó, porque ya no dice si se quedó con la mujer, no sé qué con la mujer. Y entonces, después con mi esposa nos volteamos a ver, después nos pusimos a reír.
pues ese no era el propósito del libro, ¿no? Si él regresaba a su casa, se quedaba con la mujer, sino que había un cierto propósito que el escritor se forjó para poder llevarlo. Y entonces cuando no ponemos atención a los detalles, entonces perdemos, ¿verdad? Es como una predicación, ¿no? Cuando hablamos de el propósito específico, ¿se acuerda? Si usted no tiene un propósito específico, no prepare nada porque no le va a salir bien. O sea, tiene que haber un punto que Dios puso en su corazón para poderlo hablar y usted lo va a desarrollar, ¿no? Eso lo hablábamos en homilética. Ahora, esto, cuando nosotros empezamos ese diálogo, nos lleva a lo que se llama el proceso, ¿verdad? Exegético. Nos volvemos exégetas, ¿verdad? Y a veces la gente se burla, ¿no? Cuando estudiamos y le dicen, no estoy estudiando exégesis, exégetas, te dicen, ¿verdad? Porque se quieren burlar, porque no entienden que simple y sencillamente lo que es preguntas, hacerse las preguntas, pero las preguntas correctas para encontrar, ¿verdad? La respuesta. Ahora, como exégetas tenemos la tarea de ablandar y abrir el texto para los demás creyentes. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Como exégetas, es ablandar ese texto, a suavizarlo, ¿verdad? Para poder extraer el mensaje que tiene para poder dárselo a los demás creyentes, ¿no? Traerlo y hacer una hermenéutica y poder dárselo a las personas. Ahora, la exégesis debe proteger los intereses del texto y la relectura del oyente actual. Entonces, lo que queremos decir es que el texto, la exégesis protege lo que en principio se dijo, ¿verdad? No agregándole, no quitándole y no asumiendo que dice tal cosa, para traerlo después, para que las personas que no estudian la Biblia hagan una relectura, porque todos, usted y yo, estamos haciendo una relectura de la Biblia, la estamos releyendo. Los escritores, Pablo, Pedro, Juan, todos hicieron una relectura del Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es una relectura del Antiguo Testamento. Entonces ellos hacen una relectura, hacen una exégesis y a la misma vez que hacen una exégesis, hacen una interpretación. Y entonces así es como ellos, vean, nos traen y nos presentan el mensaje de Jesucristo. Jesucristo también lo mismo hace. Jesucristo hace una relectura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Cuando dice yo soy la luz, yo soy el buen pastor, entonces está trayendo esa figura del Antiguo Testamento, se está aplicando a sí mismo, ¿no? Yo soy el Mesías, ¿no? Entonces son figuras del Antiguo Testamento, entonces hace una relectura y se hace una reinterpretación. Entonces, seguimos, ¿a qué dice el texto? Ahora comenzamos con el primer, ¿ok? Delimitando el texto. ¿Se acuerda aquí? Aquí, mire, número 1, delimita su texto, ¿verdad? Entonces aquí estamos en esto, delimitando el texto o, ¿verdad? Poniéndole fronteras al texto, ¿verdad? ¿Dónde comienza y dónde termina? Vimos un poquito eso la semana pasada. O sea, aquí nosotros debemos definir qué vamos a hablar o a predicar. O sea, que para entonces nosotros ya leímos, releímos y ya vamos a definir, ¿verdad? ¿Dónde comienza, ¿verdad? Lo que voy a hablar, ¿dónde está situado? Porque no va a poder hablar de todo el libro o de todo el capítulo, porque entonces dentro de un pensamiento hay temas principales y hay subtemas que van a apoyar ese tema principal. O sea, como en inglés dicen, they're going to be backed up. O sea, they're going to back up the theme. O sea, van a ayudarle, ¿verdad? A darle fuerza al tema principal, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros, delimitar, ¿verdad? Hacerle una frontera a dónde es que está situado. Y esto lo vamos a ver con un texto que tengo ahí de 1 Corintios. Como somos estudiantes ya de la Biblia, ¿verdad? Le vamos a llamar a esa delimitación de ese texto que vamos a llamar, ¿verdad?, la perícopa. La sección que usted va a predicar, o la sección que usted va a estudiar, o la sección que usted está interesado en saber, se le llama perícopa, ¿no? ¿Dónde comienza el pensamiento y dónde termina el pensamiento?
Amén. Amén. Ahora, ejemplo, dice, si fuese a hablar de predicación, si fuese a hablar de predicación, perdón, ahí tiene que ser de la predicación, ¿verdad? De su iglesia el domingo, no usted hablaría del que me cambió la palabra, dirigió, ¿verdad? Ahí dirigió, o del que cantó, ¿verdad? Sino que usted va a hablar de la predicación. Y es más, no va a hablar ni del que predicó, sino que usted va a hablar de la predicación, ¿verdad? Si dijéramos, háblenos de la predicación del domingo. Entonces, mire, la predicación estuvo basada en tal texto y entonces usted empieza, usted delimita eso, pero usted no va a decir, ay, mira, qué horrible estuvo el servicio, se sentía una pesadez al nomás entrar, y fíjese que hay unos cantos que cantan, no, es que no están diciendo describa el servicio del domingo, están diciendo que hable ahora. Si le dijeran, a ver, díganos del predicador del domingo, a ver, ¿qué me puede decir? Entonces usted no va a hablar del texto que predicó, ¿verdad? Eso es cuando le dicen que hable de la predicación, usted va a hablar del texto, dónde estuvo el texto, ¿verdad? Sus argumentos, sus pensamientos principales, pero si le dicen hable del predicador, entonces usted va a hablar del predicador. Mire, el predicador pues andaba un poco perdido, ¿verdad? Comenzó con un texto y de ahí terminó con otro, ¿verdad? Comenzó con Génesis y terminó con Apocalipsis, se fue por toda la Biblia, ¿verdad? O hizo una ensalada o una salsa, ¿verdad? Ni se entendía lo que dijo y cuál fue el pensamiento principal, no sé. Y el problema es que cuando le tiramos a todo y no le pegamos a nada, entonces tenemos que tirarle a algo para pegarle a algo, ¿no? Cuando estamos hablando de la palabra del Señor, cuando estamos predicando. Entonces, por eso muchas veces la gente no entiende y dice, estuvo buenísimo, buenísimo estuvo el mensaje. ¿Y de qué habló? No me acuerdo, pero estuvo bueno. Entonces, no hay un efecto, no hay una causa, no hay un efecto y causa, ¿verdad? Entonces, delimitar. Entonces, ¿entendemos lo que es delimitar el texto? O sea, usted no va a comenzar con 1 Corintios capítulo 14 y se va a ir allá a terminar con Apocalipsis capítulo 4. No. Usted va a hacer un exégesis de ese capítulo o de esos versículos o versículos que van a estar en juego, que van a ser su interés o lo que el Señor ponga en su corazón para poder traer y explicar eso. Porque acuérdense que la predicación es una predicación, ¿no? Perdón, es una explicación, ¿no? De lo que está pasando en lo que usted está leyendo. Seguimos con contextualice la perícopa. Entonces aquí está, mire, número 2, ¿ve? Aquí contextualice la perícopa. O sea, el trozo, ¿verdad? O el párrafo, o las líneas que usted leyó y que Dios tocó su vida, o que usted siente por investigar, por averiguar, por saber, entonces usted la va a contextualizar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que conocer el autor del libro, o de la carta, o de la epístola, ¿verdad? Porque si no lo conoce, ¿cómo va a hablar de él? Amén. ¿Alguien me puede decir que puede hablar de Jorge Washington? No, bueno, no puedo hablar de Jorge Washington porque no sé de él, no conozco, nunca lo conocí. Bueno, pero lo puede conocer leyendo la historia, pero sí, pero no sé. Entonces no puede hablar de él, tiene que conocerlo, ¿va? Quién era, dónde nació, qué comía, qué no comía, cuáles eran sus costumbres, cuál era su estudio y todo. Entonces, de la misma manera, o sea, vamos a contextualizar, ¿verdad? La perícopa, o sea, vamos a conocer del que escribió, de la gente, ¿no? Cuándo se escribió, por qué se escribió, perdón, y cuáles eran los temas principales, como los subtemas. Y esto muchas veces lo podemos encontrar, una Biblia de estudio lo tienen al principio, ¿no? Esto no lo hacen. Todas estas cositas que estamos viendo, la mayoría de compendio manual de la Biblia o explicaciones bíblicas o comentarios bíblicos, a veces diccionarios, nos dicen todas estas cosas, ¿no? Pero debemos de saberlas y conocerlas para cuando vamos a hacer nuestro trabajo exegético. Ubique o confirma los límites del pasaje.
Bueno, ya aquí ya nos vamos poniendo ya un poco serios, ¿no? Vamos ya a ir a ubicar y confirmar los límites del pasaje, porque usted tal vez no va a hablar de todo el trozo del texto bíblico que ha encontrado, que son 20 versículos, 15, 5, 6, pero usted tal vez quiere hablar de un versículo, ¿no? Entonces va a ver usted cuál es el argumento de que está hablando el autor. ¿Amén? ¿Cuál es el argumento? Y lo vamos a ver más adelantito ahorita en 1 Corintios. Ya no se me, como se dijera, no se me, alboroten, ¿no? Ya vamos a entrar ahorita ahí a lo bueno. Y cómo es que el autor está comprobando su argumento, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, hay una baja de miembros cristianos en todas las iglesias del mundo. Bueno, eso sería bien difícil de comprobar porque tendríamos que ir, ¿verdad?, a todo el mundo para tratar de agarrar todos esos datos. Pero sí hay datos, ¿verdad?, de Estados Unidos y datos locales como Los Ángeles y California, ¿no? Entonces, ¿cuál es la baja? Entonces, usted dice, vea, la membresía de las iglesias evangélicas en Los Ángeles, California, ha bajado un 31%. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo comprueba eso que usted me está diciendo? Entonces el autor dice, bueno, según los datos de Gulp, algo así se llama una compañía que hace encuestas, ¿no? Entonces es una compañía seria. Entonces sí es cierto, ¿no? Siempre, a veces mi mamá se disgusta porque ella tiene remedio para todo, está muy enferma de su corazón y a veces no quiere tomarse medicamentos, pero a veces mi esposa, para el cáncer, mira, esto es bueno, que para la presión, que mira, esto es bueno y todo. Y un día mi esposa le dijo, mira, le dice, ¿y por qué no te los tomas tú? ¿Por qué no te los tomas tú para ver si te hacen buen efecto? Bueno, porque no sabe ni dónde agarró la información y no los ha comprobado. Entonces, sus argumentos son inválidos. Pero si pudiera decir, alguien que dice, mire, yo tenía esta enfermedad, yo tomé esto y todo, y yo lo puedo comprobar, que sí es cierto, aquí estoy para muestra un botón. Entonces, hay el escritor bíblico y quien sea que escriba un libro tiene que comprobar sus argumentos y los escritores bíblicos lo hacen, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema principal del pasaje? No el libro, sino del pasaje de lo que está hablando, ¿no? Entonces, llegamos a búsqueda de descifrar el texto. Y aquí la cosa se pone muy bonita, muy candente, porque ya hicimos otro trabajo que nos pueden ayudar los comentarios bíblicos, los diccionarios, los compendios manuales de la Biblia, la Biblia de estudio. Ahora aquí nosotros tenemos que sudar y disciplinarnos a poder hacer esto. Entonces, ahora aquí nosotros, estamos aquí en la número 4, ¿ves? Número 4, ¿ok? Descífralo, ¿verdad? Entonces, busque descifrar el texto. ¿Qué estilo literario es? ¿Algunos de ustedes saben cuántos estilos literarios encontramos dentro del Nuevo Testamento? No. Un número, 10, 15, 20, 4, 5, 6, 8, 1. ¿Saben lo que es un estilo literario, una forma literaria? No No, tiene hermano. idea. ¿Ah? No. No saben. No. No. Ok, cada escritor va a escoger una forma de escribir. Ok. Por lo menos el que escribe cuentos. Eso es una forma literaria, un cuento, leyendas. Entonces escribe cuentos. Me recuerdo que hablaban de la ciguanaba y que la ciguanaba le salía a los hombres y todo. Eran cosas que escribían. Entonces, ese es un cuento. Ahora, ¿existe la ciguanaba? No. No, ¿verdad? O el Cadejo, el Justo Juez, o la Llorona. ¿Existe? No, son leyendas, son cuentos, ¿verdad? Que no existieron, pero
que eran cuentos populares, y entonces esa es una forma literaria, ¿no? De narrar, de contar algo, ¿no? Y es eso. Está la historia, ¿no? La forma literaria de escribir, ¿verdad? Históricamente, no con fechas y todo comprobar. Pero dentro del Nuevo Testamento tenemos cuatro formas literarias, y son muy importantes entender eso, porque dependiendo de esa forma literaria es que nosotros vamos a hacer nuestra exégesis y después nuestra interpretación, porque de un cuento no va a sacar usted una verdad, ¿no? Hay gente que quiere sacar de Cantar de los Cantares una doctrina, y no puede, porque no fue escrito para eso, Cantar de los Cantares. Las doctrinas son las cartas, las epístolas, ¿no? Entonces, el primer género, así se llaman, género literario que tenemos dentro del Nuevo Testamento, son los evangelios, ¿ok? Y ahí usted no va a encontrar doctrina. Usted lo que iba a encontrar es las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El evangelio, de la salvación de Jesús. O sea, nos narra eso, ¿no? Pero no nos narra cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? Sí nos habla de muchas cosas, como las cosas éticas y todo eso, pero es una forma narrativa, ¿verdad? Diferente, ¿no? A través, de una forma literaria, que tiene sus principios y sus formas de cómo nos narra y nos cuenta la salvación y la vida de Cristo, ¿no? Y después el segundo que tenemos es el libro de los Hechos, y se le llama una forma literaria histórica, ¿no? Y ahí vemos los hechos narrados, le llaman los hechos de los apóstoles, pero realmente yo creo que es los hechos del Espíritu Santo, porque es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se ve a través de todo el libro de los hechos, ¿no? Pero entonces nos viene contando lo que está pasando, lo que sucedió, ¿no? Allá en el capítulo 16 de Hechos, perdón, podemos ver que Lucas se agrega ahí, ¿verdad? Vemos en todo el libro de los Hechos, pero llega un pedacito donde dice, ya Lucas se incluye y dice, y zarpamos. Y ese verbo, nosotros, ¿verdad? Zarpamos y zarpamos. Ahí ya usted nota que ahí Lucas ya entra ya en el equipo evangelístico de Pablo, y ya es un testigo ocular, y ya no es uno que ha estado investigando, como lo ha hecho en el Evangelio de Lucas y durante los primeros 16 capítulos de Hechos, ¿no? De ahí tenemos las epístolas o cartas, ¿no? Que tenemos, ¿cuál es la primera carta que tenemos? O epístola, después de los Hechos. Romanos, ¿no? Romanos. Después sigue Primera y Segunda de Corintios. Romanos, Después sigue Gálatas, ¿verdad? Entonces, y ahora, Efesios, ajá, Después Filipenses, Colosenses. Ahora, le puedo hacer una pregunta. Colosenses, Le voy a hacer una pregunta. segunda, primera y segunda de Tesalonicenses. Le voy a hacer una pregunta, ok. El género literario de primera, segunda, tercera de Juan es igual al Evangelio de Juan. no. No, son dos géneros literarios. Y esto nos lleva a que la interpretación o la manera en que vamos a hacer nuestra exégesis va a ser diferente a como que si estuviéramos haciendo el Evangelio de Juan o la primera o segunda, tercera o cuarta carta de Juan. Va a ser diferente, ¿ok? Porque son géneros literarios diferentes y son problemas que el autor está tratando diferentemente, ¿ok? Ahora, vamos a buscar aquí en descifrar el texto, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué es lo que está queriendo decir con ese texto, con ese problema que yo estoy? ¿Ok? Vamos a pasar rapidito después a la otra, porque va a quedar tarea también. Yo les voy a empezar a ayudar a hacer la tarea, pero va a ser la tarea, ¿ok? Aquí buscamos entender lo que el autor dice a través de las palabras, ¿ok? No es lo mismo el significado de una palabra, así como el uso
que se le da a la palabra. Eso es bien importante, porque aquí fallamos inmensamente. Mire, personas estudiosas, no estudiosas, semiestudiosas, personas como yo, personas como usted, fallamos en que le queremos dar un uso a una palabra como yo digo, como yo lo pienso, pero no como el autor lo quiso usar. Miren, me decía usted que Google está lleno de muchas palabras. Usted hace Google de la palabra Dios y le salen ahí, no sé, 60,000, 80,000, ¿verdad? Significados. Pero quien define la palabra dentro del texto que estamos leyendo va a ser el contexto, cómo la estaba o cómo la está usando el escritor. Leía un libro hace un par de días que trata de la filosofía, ¿no? El estudio de la filosofía y cómo el tema principal del autor es tratar de sentar una base. Si no hay una base, es difícil que podamos construir, ¿verdad?, arriba de esa base, ¿verdad? Porque si no está bien sólida, no está bien hecha, entonces se puede derrumbar todo lo que escribamos. Y él dice que él es méxico-americano, nacido acá, aquí estudió y todo, hablaba más inglés que español, pero dice que cuando llevaba a sus hijos al parque y los mecía en el columpio, dice que los meseras, dice que decía, hazme un chango. Entonces, o sea, que lo meciera. Y si se mecían bien fuerte, entonces era un doble chango. Y entonces, hablando él también sobre el significado de las palabras, porque las palabras son herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a comunicar. Entonces, pero en México, la palabra chango, ¿qué es un chango en México? Un mono, un simio. Un mono. Entonces ellos decían, hazme un chango, y hazme un chango, o sea, hazte un chango. Entonces, ¿quién está definiendo ahí? ¿Quién está definiendo la palabra chango ahí en esa expresión? El actor, el papá. El contexto, ¿no? Los niños que están usando esa palabra y se están dando a entender con eso. Entonces, hay palabras de que nosotros podemos tener un significado, pero otras personas pueden tener otro significado debido a su contexto, ¿no? Y entonces, ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. Entonces, recuerde, una palabra no puede tener dos significados. Y aquí muchas veces la gente para querer comprobar sus doctrinas erróneas, dicen que la palabra ahí tiene diferentes significados, ¿no? Y no, la palabra solo va a tener un significado. Y quien va a definir ese significado va a ser el contexto, lo que está pasando ahí, no lo que no está pasando. Le decía hace unos días al hermano Saúl de que cuando usted, muchos aquí estamos ya adultos, y decíamos en 1999, usted decía hablar del 911, ¿qué pensaba? Llamada de emergencia, ¿correcto? Después de que sucedió lo de las Torres Gemelas, del 911, ¿qué es lo que piensa? El evento del 911, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo esa palabra o esos números 911 tomó un contexto diferente? Entonces, así debemos de tener cuidado, ¿ok? Ahora, hay que ver los pasajes paralelos dentro del mismo escrito del autor, así como del otro de su mismo tiempo. A veces queremos comprobar una doctrina o una enseñanza o algo que digamos nosotros y agarramos un texto del Nuevo Testamento y nos vamos al Antiguo Testamento y lo queremos comprobar. Volvemos a lo mismo. El significado de esa palabra ya no era lo mismo allá en el Antiguo Testamento, 600, 700, 800, 1000, 1200 años atrás. ¿Usted se acuerda de lo que hizo hoy en la mañana? No, con mucho menos le va a acordar lo que hizo hace 40, 50 años. Entonces, de la misma manera. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando andamos buscando lo que le llaman paralelismo, ¿no? Los textos que se parecen o paralelos. ¿Okay?
Y aquí penúltimo dice, haga un estudio gramatical sintáctico de la palabra. Y aquí sí que está duro. Está duro por la sencilla razón de que tenemos que conocer un poquito de lo que es el sujeto, ¿verdad? El predicado, el verbo y todo eso para poder entender bien. Y a veces vamos a necesitar a veces léxicos, ¿verdad? Que nos ayuden a entender a nosotros, ¿verdad? Si la palabra es un adverbio o si la palabra es un verbo o si la palabra es un sustantivo, quién es el sujeto y quién es el predicado. Y si el verbo es atributivo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas vamos a tener que tener en mente cuando vamos a hacer esto. Y aquí se haga una oración lineal gramatical. Eso se lo voy a enseñar a hacer después. Entonces, mire, hoy nos vamos a quedar 1, 2, 3, 4. Entonces, la tarea que ustedes van a hacer, ahí dice tarea, haga los 4 primeros pasos. Amén. Mencionados anteriormente sobre 1 Corintios 14, 34 y 35. Y dice esto, 1 Corintios 4, 34, 35, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, dice el santo amado apóstol Pablo. Y hubo silencio en el cielo. Nadie dice nada, nadie conjetura eso. Entonces, es bíblico, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este texto? Vamos a reclamar a Pablo, a decir, Pablito, pero ¿qué te pasa? Y lo primero a veces que hacemos, empezamos a agarrar ideas de otros y empezar a querer defender algo que la única manera que lo podemos defender es a través del mismo texto bíblico. Amén. Entonces, ustedes van a hacer esta tarea. La próxima semana ustedes van a traer y después vamos a seguir, mire, con el 4, el 5 y el 6. Pero para mientras, usted va a este texto, usted va a decir, va a delimitarlo, ¿ok? Hay que definir qué vamos a hablar, a predicar. Aquí qué es lo que vamos a sacar, a explicar de ese texto. No podemos hablar de todo el Primera de Corintios. Escojamos la porción. ¿Y cuál sería la porción ahí? ¿Cuál sería la porción ahí? La que dice vuestras mujeres callen. El 34 y 35 dice. Oh. No, el pensamiento, ¿dónde comienza el escritor? Y aquí les estoy dando una ayudadita yo, ¿ok? De ahí ustedes van a hacer, hay que conocer el autor del libro. Ustedes van a decir quién era el autor del libro. ¿Quién es Pablo? ¿A quién era Pablo? Pablo era un apóstol, ¿verdad? Parece aquel apóstol hondureño que tiene contra las mujeres, cómo les predica contra las mujeres, cómo ella no sé ni cómo se llama el señor, porque no creo que ni cristiano que sea, ¿verdad? Entonces, parece hermano, primo carnal de ese apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Entonces, porque si un pastor le saca a usted que no la deja predicar en la iglesia o un líder, porque aquí dice en la Biblia que no la debe dejar predicar y usted no puede ejercer ninguna autoridad en la iglesia, entonces, con enojo, con refutar y con decir que Pablo no sabía nada, no puede refutarlo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Porque y aquí, hermanos, estamos concienzudamente decir, bueno, realmente
Pablo estará diciendo, yo pienso, ahí digo, Pablo estará diciendo de veras que la mujer no puede enseñar eh, y he estado yo equivocado todo este tiempo, todo este tiempo que he dicho que sí, y aquí Pablo está diciendo que no. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer ahí es, entonces nosotros tenemos que delimitar, ¿verdad? Tenemos de conocer el libro, cuándo lo escribió, por qué lo escribió y su tema principal, así como sus temas, ¿no? ¿Cuál es el tema principal de Corintios, ¿no? Sus temas, ¿no? ¿Por qué lo escribió Pablo? Hay cosas bien interesantes ahí que le digo que yo también he estado leyendo y antes, mire, antes me dedicaba a, a estudiar a los que estudiaban la Biblia. Pero ahora he cambiado un poquito y me dedico mejor a estudiar la Biblia y no a los que estudian la Biblia, porque si estudio a los que estudian la Biblia, dejo de estudiar la Biblia. No me dejan escuchar. Lo que estoy haciendo es poniéndole atención, ¿verdad?, a las cosas que ellos decían, o ellos dicen, o ellos creen, o como ellos piensan, no necesariamente a como realmente la Biblia dice. Cuando nosotros venimos y empezamos a leer los compendios manuales y todo esto antes y de nosotros hacer esto, entonces nosotros empezamos a pensar como ellos, pero nosotros queremos pensar, ¿verdad? Como el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a descifrar lo que la palabra dice. Porque aquí, hermanos, si esto es cierto, que las mujeres tienen que callar y que tienen que aprender, ¿verdad? Y que tienen que preguntar en casa, entonces está duro, ¿no? Especialmente para las mujeres. Está súper pesado para las mujeres. Entonces, vamos a buscar eso. Entonces, ustedes, la próxima semana, yo no les voy a decir dónde comienza el pensamiento del apóstol Pablo, porque en algunas Biblias aquí dice, capítulo 14, va a hablar en lengua, seguir el amor y ahí comienza él, ¿verdad? Pero voy a enseñarles algunos tips, no enseñarles, perdón, voy a ayudarles a que ustedes descubran algunos tips de dónde se puede descifrar y eso se hace a través de lo que estábamos diciendo nosotros aquí, a través del estudio gramatical sintáctico de la palabra y también de un conocimiento de si tiene una Biblia en griego. Entonces la Biblia en griego le va descifrando exactamente, a veces iguales a los de la Biblia o a veces, como este no tiene subdivisiones, este capítulo 14. Pero yo lo leí, yo lo he leído, leí otro libro sobre esto y porque mi pregunta es entonces, entonces, ¿por qué razón usó Jesús a las mujeres? ¿No? Porque para mí la primera apóstol fue María Magdalena, a que la manda y le dice, ve y dile a los discípulos que he resucitado, ¿verdad? Entonces, ella es la primera que lleva el mensaje de resurrección, no es un hombre, es una mujer. La mujer samaritana, que Jesús la usa para llevar el mensaje o sea, allá. Entonces, digo, Jesús abusó a la mujer, solo la usó y no le dio. Entonces, lo mismo también Pablo habla de otras mujeres que servían, ¿no? Ahí tenemos ustedes a Priscila, ¿no? Eh, tienen a Junia, creo que se llama en capítulo 6 de Romanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Algo está pasando. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Entonces, la tarea, mis hermanos, y vamos a ir terminando aquí, es ustedes sigan los 4 pasos. Entonces, yo la próxima semana yo voy a tener ya listo, preparado, ¿verdad? Lo que ustedes han hecho, y voy a hacer mi tarea también y para que las comparemos y ustedes vayan aprendiendo, vea cómo es que se hace esto. Amén. Preguntas. ¿No puede pasar donde están los 4 pasos, hermano? Disculpe. ¿No puedo qué? Regresar a donde están los 4 pasos. Los 4 pasos, hermanos, están aquí y hoy en la noche los pone el hermano también en el site. Ok, permítanme un segundo. Hoy en la noche o mañana creo que los pone, ¿verdad, hermano? Bueno, ya está, hermano. Podemos trabajar que hoy. Podemos hacerlo hoy.
Pero sí se Amén. puede hacer hoy mismo. Sí, yo sé que usted me lo va a mandar ya que terminemos. Ahorita termino y se lo mando. Amén. Amén. Sí. Una pregunta, hermano. Amén. Fíjese que yo no pude, como no me conecté el lunes pasado, quise verlo, pero nomás me sale la exegesis, la lección número 1. Ahí tendría que hablar con el hermano